Dicen que ninguna buena acción queda impune. Pero para Clara Mitchell, un simple acto de bondad no solo trajo castigo, trajo una guerra. Imagina encontrar a un niño temblando, aterrorizado en un callejón oscuro a las 300 a.m. Le ayudarías, ¿verdad? No pensarías en las consecuencias. No mirarías su costoso esmoquín y te preguntarías a quién pertenecía. Clara no lo hizo. Ella solo quería mantenerlo caliente. Ella no tenía idea de que, para cuando saliera el sol, su vida pertenecería a Dominic Valente, el capo de la mafia más despiadado de la ciudad. Y ciertamente no sabía que salvar a su hijo era lo más peligroso que podría haber hecho. La lluvia en Chicago no limpia la ciudad, se aclara la garganta. Solo hace la mugre más resbaladiza. Eran las 3:17 a.m. de un martes. El letrero de neón de la cafetería de 24 horas de Myler parpadeaba con un zumbido irritante, proyectando un resplandor rosa enfermizo sobre el pavimento mojado de West Fifth Avenue. Adentro, Clara Mitchell limpió el mostrador por 100ª vez. El olor a café rancio y grasa se había filtrado en sus poros años atrás. Un perfume permanente de pobreza que no podía quitarse. Y Lara, cierra la parte de atrás. ¿Quieres? «Me voy temprano», gritó Rick, el gerente de noche. Ya estaba a medio salir por la puerta, sus llaves tintineando. «No dejes entrar a las ratas». «Claro, Rick», Clara suspiró, tirando el trapo en un cubo de agua gris. Tenía 26 años con un título en literatura que actualmente servía como posavasos para su creciente deuda. Agarró una bolsa de basura, la echó sobre su hombro y empujó la pesada puerta de acero hacia el callejón trasero. La tormenta era violenta. La lluvia golpeaba contra las paredes de ladrillo, convirtiendo el callejón en un río de desechos. Clara se estremeció con su delgado uniforme, que no ofrecía ninguna protección contra el viento mordaz. Arrojó la bolsa al contenedor de basura. La pesada tapa de metal se cerró de golpe como un disparo en la noche. Fue entonces cuando lo escuchó. No era una rata, no era el viento, era un gemido. Un sonido suave y aterrorizado que venía de detrás de una pila de palés de madera podridos cerca de la trampa de grasa. Clara se congeló. Los callejones de Chicago no eran lugares donde se investigaban ruidos extraños. Mantenías la cabeza baja, caminabas rápido y rezabas para que nadie te notara. Pero el sonido volvió, una aspiración de aliento entrecortada como alguien que intenta no llorar. Sacó su teléfono de su delantal, encendiendo la linterna. El haz de luz cortó la lluvia. «¿Hay alguien ahí?», gritó. Su voz temblaba. «Tengo spray de pimienta». No lo tenía. Tenía una botella de Windex. Los palés se movieron. Una pequeña mano pálida y temblorosa se extendió. Clara se acercó, la lluvia empapando su cabello al instante. Miró por encima de la madera. Allí, acurrucado en una bola encima de una caja de cartón desechada, había un niño. No podía tener más de 6 años. Pero no era solo un niño perdido, era lo que llevaba puesto. Incluso en el barro y la lluvia, Clara pudo decir que la tela era cara. Llevaba un esmoquín negro en miniatura hecho a medida. Su pajarita estaba desabrochada, colgando suelta alrededor de su cuello, y en sus puños los diamantes brillaban en el haz de la linterna. Parecía un novio que se aclara la garganta, había encogido en el lavado. «Hey», Clara suavizó su voz, agachándose, sin importarle el charco que empapaba sus rodillas. «Está bien, no voy a hacerte daño». El niño levantó la vista. Sus ojos eran grandes, oscuros y llenos de un terror tan absoluto que le rompió el corazón a Clara al instante. Estaba temblando tan violentamente que sus dientes castañeteaban. Había una mancha de sangre en su frente, un corte superficial, pero sangraba libremente. «¿Dónde están tus padres, cariño?»,
Clara Ara preguntó, acercando su mano. El niño se encogió, retrocediendo hasta que su espalda golpeó la pared de ladrillo. No habló. Solo sacudió la cabeza frenéticamente, señalando hacia la calle principal. ¿Alguien te persigue? Él asintió. Las lágrimas se mezclaron con la lluvia en su cara. Los instintos de Clara Ara le gritaban que volviera adentro, cerrara la puerta y llamara al 911. Pero si alguien lo estaba persiguiendo, alguien que dejó a un niño de 6 años correr hacia una tormenta en un smoking, la policía podría no llegar lo suficientemente rápido. O peor, la policía podría ser de quienes él huía. Esto era Chicago después de todo. Está bien, Clara Ara dijo firmemente. Se quitó su chaqueta de mezclilla, su chaqueta favorita, y la envolvió alrededor de los hombros empapados del niño. Vamos adentro. Hace calor y tengo tarta. ¿Te gusta la tarta de cerezas? La mención de comida pareció romper su trance. Dudó, luego permitió que Clara Ara lo levantara. Era sorprendentemente ligero como un pájaro. Ella corrió de vuelta a la cafetería, cerrando la puerta de acero de golpe y echando el cerrojo, la cadena y el pestillo del suelo. Su corazón martilleaba contra sus costillas. Lo llevó a la sala de descanso del personal, un pequeño armario con un calentador. Lo sentó en una caja y agarró un botiquín de primeros auxilios y una toalla limpia. Soy Clara Ara, dijo suavemente, secando la sangre de su frente. ¿Cómo te llamas? El niño permaneció en silencio durante mucho tiempo, mirando el vapor que salía de la taza de cacao caliente que ella le había entregado. Finalmente, susurró su voz. Horse. Constance, encantada de conocerte, Constance. Necesitamos llamar a tu mamá o a tu papá. Al escuchar la palabra papá, Constance dejó caer la taza. Se rompió en el suelo, salpicando chocolate caliente por todas partes. Agarró el brazo de Clara Ara, su agarre sorprendentemente fuerte, sus uñas hundiéndose en su piel. No, gritó, sus ojos salvajes. No llamar. Hombres malos. Los hombres malos están con los teléfonos. Ok, ok. Constance se calmó. Clara Ara lo calló, abrazándolo mientras sollozaba. Sin teléfonos, solo nosotros. Aquí estás a salvo. Lo sostuvo hasta que sus sollozos se convirtieron en una respiración agotada y entrecortada. Se quedó dormido allí mismo en sus brazos, oliendo a lluvia y colonia cara. Clara Ara miró la taza rota y al niño dormido. Notó algo que había pasado por alto en el callejón. Bordado en el forro interior de su chaqueta de smoking, visible ahora que se le había resbalado del hombro, había un escudo, un halcón plateado sosteniendo una rosa. Clara Ara sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la ropa mojada. Ella reconoció ese escudo. Lo había visto en las noticias, generalmente acompañado de titulares sobre casos Rico, extorsión y cuerpos encontrados en el río Chicago. Era el escudo de los Valente. Ella no solo había salvado a un niño perdido, tenía en su poder al heredero de la familia criminal Valente. Y la puerta de la cafetería traqueteó. El traqueteo no era educado. Era el sonido de alguien probando la integridad estructural del acero. Clara Ara apagó las luces de la sala de descanso. Constance susurró, sacudiendo al niño suavemente. Constance, despierta. Necesitamos escondernos. El niño se despertó al instante, sus ojos abriéndose con una alerta de soldado que ningún niño debería poseer. «Son ellos», susurró. «No lo sé». Clara Ara lo empujó al fondo del armario de suministros detrás de pilas de sacos de harina. «Quédate ahí. No hagas ningún ruido, pase lo que pase. Prométemelo». Él asintió, acurrucándose en una bola. Clara Ara salió al comedor principal. La cafetería estaba oscura,
salvo por las luces de la calle afuera. A través de los cristales frontales los vio. 3 Cadillac Escalade negros estaban parados en la acera, bloqueando toda la calle. No tenían matrículas. La lluvia resbalaba sobre su pintura negra como aceite. Hombres estaban saliendo, no agentes de policía, no clientes. Estos hombres se movían con precisión militar, vestidos con impermeables oscuros. Llevaban cosas que parecían muchos subfusiles guardados bajo sus abrigos. La puerta principal sonó. No habían roto la cerradura. La habían forzado. En 3 segundos, Clara Ara estaba detrás del mostrador, su mano agarrando el mango de un cuchillo de pan que había escondido bajo un menú. Se sentía patético. Un cuchillo de pan contra un ejército. La puerta se abrió. El viento aulló, seguido por 4 hombres. Se dispersaron al instante, revisando las cabinas, revisando las esquinas. Luego entró un 5.º hombre. El aire en la cafetería pareció caer 10 alem. Era alto, de más de 6 pies, con hombros anchos que llenaban un traje gris carbón que probablemente costaba más que el edificio de la cafetería en sí. Llevaba una larga gabardina negra desabrochada. Su cabello era oscuro, peinado hacia atrás de una cara devastadoramente hermosa, pero arruinada por la pura violencia en sus ojos. No parecía un matón, parecía un rey que acababa de llegar para quemar un pueblo. Este era Dominic Valente, el Carpo de Carpi, el hombre que el FBI había estado tratando de atrapar durante una década. Caminó directamente al mostrador. No miró a su alrededor. Sabía exactamente quién estaba a cargo. Se detuvo a 3 pies de Clara Ara. Sus ojos eran del color del acero frío. ¿Dónde está él? Su voz era baja, un retumbo de barítono que vibraba en el pecho de Clara Ara. Clara Ara tragó con dificultad, su garganta seca. Estamos cerrados. No pueden estar aquí. Dominic no parpadeó. Puso una mano en el mostrador. En su dedo meñique, un anillo de plata destelló el mismo escudo del halcón. No voy a preguntarte 2 veces, dijo Dominic. Mi hijo, el rastreador en su reloj, murió a 20 pies de este edificio. Si le has tocado un pelo, te desmantelaré pieza por pieza. Uno de los hombres detrás de él dio un paso adelante, cargando la corredera de una pistola. Jefe, déjeme encargarme de ella. Dominic levantó una mano. Espera. Se inclinó más cerca de Clara Ara. Estás temblando, señorita. Miró su etiqueta con el nombre. Clara Ara, ¿estás temblando porque eres culpable o porque eres inteligente? Yo lo encontré en el callejón. Clara Ara tartamudeó, decidiendo que mentirle a este hombre era una misión suicida. Tenía frío. Lo traje adentro. Está vivo. La grieta en la voz de Dominic fue microscópica, pero estaba allí. Un atisbo de humanidad en el monstruo. Sí, está a salvo. Está escondido. Tráelo a mí. Está aterrorizado. Clara Ara espetó, encontrando un repentino estallido de coraje. Él cree que hombres malos lo están persiguiendo. Si regresas allí con armas, lo traumatizarás aún más. La habitación quedó en silencio. Los secuaces miraron a Clara Ara como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Nadie le hablaba así a Dominic Valente. Dominic la miró fijamente. Por un segundo, Clara Ara pensó que iba a cruzar el mostrador y romperle el cuello. En cambio, sus ojos se entrecerraron, calculando. Todos fuera, ordenó Dominic, sin romper el contacto visual con Clara Ara. Pero jefe, el secuaz comenzó a salir. Dominic rugió. El sonido fue aterrador. Los hombres salieron corriendo por la puerta bajo la lluvia. Dominic se volvió hacia Clara Ara. Su pecho jadeaba ligeramente. Respiró hondo, alisándose la corbata. Puso su arma en el mostrador, deslizándola lejos de él. Se aclara la garganta. Sin armas, dijo,
Su voz controlada de nuevo. Llévame con mi hijo. Clara dudó, luego asintió. Lo guió hacia la parte trasera, pasando la parrilla, hasta el armario de suministros. Abrió la puerta. Constance, susurró. Está bien. Constance asomó la cabeza de detrás de la harina. Cuando vio a Dominic, no corrió, no gritó. Papá Dominic Valente, el carnicero de Chicago, cayó de rodillas en el sucio suelo de la sala de descanso. No le importó su traje italiano. Abrió los brazos. Constance, Domio, Constance. El niño se lanzó a los brazos de su padre. Dominic enterró su cara en el cuello del niño, abrazándolo tan fuerte que Clara pensó que podría aplastarlo. Vio los hombros de Dominic temblar. El hombre más temido de la ciudad estaba llorando. Clara desvió la mirada, sintiéndose como una intrusa en un momento privado. Comenzó a retroceder de la habitación. «Espera». La voz de Dominic la detuvo. Se puso de pie, levantando a Constance sin esfuerzo con un brazo. Se secó la cara con un pañuelo, la máscara del frío jefe de la mafia volviendo a su lugar al instante. Pero sus ojos eran diferentes cuando la miraba ahora. Ya no estaban fríos, eran intensos, ardientes. Tú lo salvaste. Dominic dijo, no era una pregunta. Solo le di chocolate caliente. Clara murmuró, lo sacaste de la calle, lo escondiste y me hiciste frente. Dominic se acercó, dominándola. El olor a lluvia, cuero caro y pólvora llenó sus sentidos. ¿Sabes quién soy, Clara? Veo las noticias. Eres Valente. Entonces, sabes que debo deudas y las pago. No me debes nada. Solo tómalo y vete, por favor. Dominic estudió su rostro, su mirada deteniéndose en sus ojos cansados, su cabello desordenado, el cuello deshilachado de su uniforme. La familia Moretti lo tomó, Dominic dijo, su voz bajando a un susurro peligroso. Lo arrebataron de su escuela. Escapó de su maletero. Lo están cazando ahora mismo. Si lo hubieran encontrado en ese callejón antes que tú. Dejó de hablar, su mandíbula se tensó. Bueno, no lo hicieron, dijo Clara. No, no lo hicieron. Dominic metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. Clara se encogió, esperando un arma. En cambio, sacó una gruesa pila de dinero en efectivo. Debieron ser $10,000. Lo arrojó sobre la caja. Gracias, señor Valente, pero no puedo aceptar eso. Dominic hizo una pausa. Nadie rechaza mi dinero. Yo sí, ayudé a un niño. No lo hice por un día de pago. Dominic sonrió. Era una sonrisa oscura y peligrosa que hizo que el estómago de Clara diera un vuelco. Orgullosa. Eso me gusta. Pero tienes un problema, Clara. ¿Qué problema? Los Moretes saben que escapó en este sector. Vendrán a buscar, interrogarán a todos en esta cuadra y cuando descubran que una linda camarera estaba trabajando el turno de noche, se acercó invadiendo su espacio personal. Ahora eres un cabo suelto y los Morets cortan los cabos sueltos. Clara sintió que la sangre se le drenaba de la cara. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que no puedes quedarte aquí. Vienes con nosotros. Disculpe, tengo turno mañana. Tengo un gato. Tengo una vida. Tenías una vida, Dominic corrigió. Extendió la mano y tocó suavemente un mechón de cabello que le caía sobre la cara. Sus dedos eran ásperos, callosos, pero su toque fue sorprendentemente suave. Ahora tienes un objetivo en tu espalda. Coge tu abrigo, Clara. Estás bajo mi protección ahora. No voy a ninguna parte contigo. Dominic suspiró, mirando a Constance. Constance, dile a la amable señora que coja su abrigo. Constance, apoyando la cabeza en el hombro de su padre, miró a Clara con grandes ojos somnolientos.
Por favor, Clara, mi casa tiene un portón grande. Los hombres malos no pueden entrar. Clara miró el dinero en la caja, luego el arma en el mostrador y finalmente al hombre que le ofrecía seguridad en forma de secuestro. Voy a arrepentirme de esto, susurró. Probablemente, Dominic respondió, guiándola hacia la puerta trasera con una mano en la parte baja de su espalda. Pero al menos estarás viva para arrepentirte. Cuando salieron a la lluvia, la pared de SUVs negros esperaba. Dominic le abrió la puerta. Clara Mitchell se metió en el coche, y así, la camarera de la Quinta Avenida dejó de existir. Ahora era propiedad del sindicato Valente. El viaje duró 40 minutos. Salieron de los límites de la ciudad, las luces de la calle desvaneciéndose en la oscuridad de las densas reservas forestales al norte de Chicago. La lluvia no había cesado. Tamborileaba un ritmo implacable en el techo del SUV blindado. Adentro, el silencio era asfixiante. Constance se había vuelto a dormir, su cabeza reposando pesadamente en el regazo de Clara. Dominic se sentó frente a ella, deslizando los dedos por una tableta, su rostro iluminado por la luz azul. Estaba haciendo llamadas, hablando en un italiano rápido que sonaba más como gruñidos que como un idioma. Clara miró por la ventana, viendo cómo los árboles pasaban borrosos. Sintió una vibración fantasma en su bolsillo y buscó su teléfono solo para recordar que el jefe de seguridad de Dominic, un hombre llamado Silus, que parecía masticar grava para el desayuno, se lo había confiscado en el momento en que se subió al coche. Nos acercamos a la puerta, anunció el conductor. El vehículo redujo la velocidad. Clara vio enormes puertas de hierro surgir de la niebla, flanqueadas por muros de piedra que parecían lo suficientemente altos como para mantener fuera a un ejército medieval. Cámaras con ojos rojos parpadeantes giraron para rastrearlos. Las puertas se abrieron con un chirrido, y el convoy avanzó por un camino sinuoso bordeado de robles centenarios. La finca Valente no era una casa. Era una fortaleza disfrazada de mansión. Era una extensa estructura de estilo neogótico hecha de piedra gris con gárgolas posadas en los aleros, mirando con juicio mientras los coches se detenían en la entrada principal. «Deja al niño», dijo Dominic, guardando su tableta cuando el coche se detuvo. «Silas lo subirá». «Me está agarrando la camisa», susurró Clara. El puño de Constance estaba, de hecho, apretado fuertemente en la tela de su uniforme. Dominic se inclinó hacia adelante. El espacio entre ellos se desvaneció. Extendió su mano, rozando el muslo de Clara, mientras suavemente le soltaba los dedos a su hijo. El contacto le envió una descarga de electricidad que ella absolutamente no quería sentir. Él era un criminal, un asesino, y olía a sándalo y peligro. «Ven», ordenó Dominic. En el momento en que Clara salió del coche, la realidad de su situación la golpeó. Decenas de hombres patrullaban los terrenos. Perros, enormes Rottweilers, tiraban de sus correas cerca del perímetro. Entraron al vestíbulo. Era asombrosamente frío. Suelos de mármol negro, candelabros de cristal que parecían cascadas congeladas y arte que pertenecía a un museo. Pero no había fotos familiares, ni calidez. «Silas, lleva a Constance a su habitación, pon un guardia en la puerta. Nadie entra excepto yo», ordenó Dominic. Silas, un gigante de hombre con una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda, asintió y llevó al niño dormido por la gran escalera. «Y ahora tú». Dominic se volvió hacia Clara. Antes de que pudiera continuar, una puerta a la derecha se abrió de golpe. Un hombre salió furioso. Era más joven que Dominic, quizás a finales de sus 20, con el cabello rubio peinado hacia atrás y un traje que era demasiado llamativo, demasiado ostentoso.
Tenía un vaso de whisky en una mano y un cigarrillo en la otra. Este era Marco, el hermano menor de Dominic y subjefe. «Dom, ¿dónde demonios te has metido?». Marco gritó, sus palabras arrastradas ligeramente. «Los Morets atacaron los astilleros. Perdimos 3 contenedores. ¿Y quién es esta?». Hizo un gesto a Clara con la ceniza de su cigarrillo. «¿La niñera?». «Es una invitada», dijo Dominic, su voz bajando a ese tono peligroso y helado. «Ella salvó a Constance». Marco se burló, caminando en círculo alrededor de Clara, mirándola de arriba abajo con abierto desdén. «Parece que fregó un inodoro hace 10 minutos. Trajiste a una civil aquí a la casa segura. ¿Estás loco? Probablemente está microfoneada». «Ella no está microfoneada, Marco. Está bajo mi protección. Es una carga». Marco levantó las manos, salpicando whisky sobre el mármol. «Los Moreres quieren sangre, Dominic. Rompieron la tregua y tú estás jugando a la casita con una gata callejera que encontraste bajo la lluvia». Dominic se movió tan rápido que Clara apenas lo vio. Un segundo estaba parado. Al siguiente tenía a Marco inmovilizado contra la pared, su antebrazo presionando la garganta de su hermano. El vaso de whisky se hizo añicos en el suelo. «Constance está vivo gracias a ella», Dominic gruñó, su cara a centímetros de la de Marco. «Si te oigo decir una palabra más de falta de respeto, te cortaré la lengua. ¿Entiendes?». Marco se ahogó, su cara se puso roja. Golpeó el brazo de Dominic en señal de rendición. Dominic lo soltó, retrocediendo y enderezando sus puños. Marco jadeó en busca de aire, frotándose la garganta. Le lanzó una mirada de odio puro e inalterado a Clara. «Bienvenida a la familia, cariño», jadeó. Luego se dio la vuelta y salió furioso. Clara se quedó congelada. Se dio cuenta entonces de que el peligro no estaba solo fuera de los muros. También estaba adentro. «Ignóralo», dijo Dominic, como si no acabara de ahogar a su hermano. «Bebe demasiado». «Señor Valente», dijo Clara, su voz temblorosa. «No puedo quedarme aquí. Ese hombre me odia. Tiene gente con armas por todas partes. Solo soy una camarera. Tengo que pagar el alquiler. Tengo un gato llamado Murk, llamado Muffin, que necesita ser alimentado». Dominic la miró por primera vez. Parecía agotado. La adrenalina del rescate se estaba desvaneciendo, revelando a un hombre que llevaba el peso de un imperio. «Tu alquiler está pagado», dijo simplemente. «Tu casero ha sido contactado. Dije que tenías una emergencia familiar. En cuanto al gato», hizo una señal a un guardia junto a la puerta. «Envía un equipo a su apartamento. Recupera al animal. Tráelo aquí». «¿Usted está enviando un equipo táctico a buscar a Muffin?». «Resuelvo problemas, Clara. Te preocupas por el gato. Consigo el gato ahora. Te preocupas por tu seguridad. Estás a salvo aquí. Nadie te llega sin pasar por mí». Se acercó, su presencia abrumadora. «Pero debes entender», continuó su voz baja, «no puedes irte. Los Moretes tienen tu cara, tienen tu nombre. Si sales por esa puerta, estarás muerta en una hora. Estás en la jaula ahora, Clara. Es una jaula dorada. Sí, pero eres mía hasta se aclara la garganta, que termine esta guerra». Clara sintió que la trampa se cerraba. «¿Y cuánto durará eso?». Dominic miró el cristal roto en el suelo, hasta que el último Moretti esté bajo tierra. Se volvió hacia una mujer de aspecto severo, con uniforme de sirvienta negro, que había aparecido silenciosamente en lo alto de las escaleras. «Señora Higgins, lleve a la señorita Mitchell a la habitación azul. Consígale algo que ponerse que no sea eso». Hizo un gesto vago hacia su uniforme de camarera. «Sí, señor». La señora Higgins musitó.
Clara observó a Dominic alejarse hacia su estudio. Él no miró hacia atrás. La habitación azul era más grande que todo el apartamento de Clara. Tenía una cama con dosel, una chimenea y un balcón con vistas a los terrenos tormentosos. El baño adjunto estaba lleno de jabones que olían a lavanda y dinero. Después de una ducha caliente que le quitó la mugre del callejón, Clara se puso el pijama de seda que la señora Higgins había dejado. Se sentía ridícula, como una impostora. No podía dormir. El silencio de la casa era pesado. Alrededor de las 400 AM escuchó un sonido, un llanto suave. Abrió su puerta. El pasillo estaba oscuro, iluminado solo por el ocasional relámpago. El sonido venía de la habitación de enfrente, la habitación de Constance. El guardia que Silas había puesto se había ido, probablemente a una pausa para ir al baño o a un cambio de turno de patrulla. Clara dudó, luego empujó la puerta para abrirla. Constance se revolvía en su cama, enredado en las sábanas. No, no, gimió. Clara corrió a la cabecera. Constance, Constance, despierta. Es solo un sueño. El niño jadeó despertándose sobresaltado. Cuando vio a Clara, se lanzó hacia ella, enterrando su rostro en su pecho. Estaban volviendo, los hombres con las máscaras. Shh. Clara lo meció, acariciándole el cabello. Nadie viene. Tu papá tiene perros grandes afuera, ¿recuerdas? Y grandes portones. Papá siempre está trabajando. Constance moqueó. Nunca está aquí. Te está manteniendo a salvo. ¿Puedes quedarte? Constance preguntó, mirando hacia arriba con grandes ojos llorosos. Hasta que me quede dormido. El corazón de Clara se derritió. Muévete, Scooter. Ella subió a la enorme cama, sentándose contra el cabecero mientras Constance se acurrucaba a su lado. Comenzó a tararear una nana que su madre solía cantar. Lentamente, la respiración de Constance se regularizó. Ella no escuchó la puerta crujir al abrirse. Dominic estaba en el umbral. Se había quitado la chaqueta y la corbata. Su camisa blanca estaba desabrochada por arriba, revelando un tatuaje de una cruz en su pecho. Sostenía un vaso de whisky. Se detuvo en seco cuando los vio. La camarera pareciendo un ángel en seda azul sosteniendo a su hijo. La habitación estaba en paz por primera vez en años. Clara levantó la vista y encontró su mirada. Esperaba que estuviera enfadado por haber entrado en la habitación. En cambio, Dominic se apoyó en el marco de la puerta, observándolos con una expresión que no podía descifrar. Era hambre mezclada con dolor. Él nunca duerme toda la noche, Dominic susurró, con miedo de romper el hechizo. Solo necesitaba saber que alguien estaba allí. Clara susurró de vuelta. Dominic entró en la habitación. Se sentó en la butaca de la esquina, bebiendo de su vaso. Sigue haciendo lo que haces. Yo me quedo de guardia. ¿No confías en mí? No confío en nadie, respondió Dominic, cerrando los ojos brevemente. Pero él confía en ti, y eso es suficiente por esta noche. Clara lo observó en la tenue luz. Parecía menos un monstruo y más un hombre que custodiaba lo único que amaba. Se dio cuenta entonces de que Dominic Valente era peligroso. Sí, pero también era feroz y terriblemente leal. Y esa realización era más peligrosa para su corazón que cualquier arma. Se aclara la garganta. Pasaron 3 días en la fortaleza. Para sorpresa de Clara, el equipo táctico realmente recuperó a Muffin. El gato atigrado gordo vivía actualmente mejor que la mayoría de los humanos, comiendo salmón fresco preparado por el chef de la finca y durmiendo en una almohada de terciopelo en la habitación de Clara. La vida en la finca Valente era una extraña mezcla de lujo y prisión de alto estrés. A Clara no se le permitía pasar los muros del jardín.
No tenía teléfono ni internet y su única compañía era Constance, quien la seguía a todas partes, y la señora Higgins, que tenía la personalidad de una esponja mojada. Dominic era un fantasma. Pasaba su tiempo en el ala oeste, donde se realizaban los negocios. Hombres de traje iban y venían. A veces Clara Ara escuchaba gritos. A veces veía a hombres irse con vendas. La guerra con los Morets estaba escalando. En la cuarta tarde, Clara Ara estaba en la biblioteca leyéndole un cuento a Constance cuando el aburrimiento finalmente se rompió. «Necesito agua», le dijo a Constance. «Quédate aquí y colorea el dragón». «Ok». Ella caminó a la cocina. Para llegar allí, tenía que pasar por el pasillo que conducía al estudio de Dominic. Al acercarse, escuchó voces, voces enojadas. «Locura, Dominic. Están golpeando los centros de distribución. Estamos perdiendo millones al día». Era Marco. «Mantenemos la línea». La voz de Dominic era tranquila, firme. «Todavía no contraatacamos. Esperamos que se excedan. Espera mientras masacran a nuestros hombres. Te has vuelto blando. Desde que esa camarera vino aquí, te has distraído. Cuidado, Marco. Te lo digo, es de mala suerte. O peor, ¿cómo encontró a Constance? ¿Eh? En una ciudad de 3 millones de personas, ella casualmente encuentra al heredero al trono de los Valente. ¿No crees que eso es conveniente?» Clara Ara se congeló. Su corazón palpitó. «Silas la investigó», Dominic dijo. «Ella está limpia, tiene deudas, un trabajo sin futuro y sin conexiones. Todos tienen un precio, hermano. Tal vez los Morets le pagaron su deuda. Tal vez ella es quien les dice dónde están nuestros camiones. Sal, Don, sal». La puerta del estudio se abrió de golpe. Clara Ara no tuvo tiempo de esconderse. Marco salió, su rostro enrojecido de rabia. Vio a Clara Ara de pie allí con un vaso de agua. Se detuvo. Una sonrisa cruel y depredadora se extendió por su rostro. Caminó hacia ella, invadiendo su espacio hasta que pudo oler el tabaco rancio en su aliento. Escuchando a escondidas, susurró. «Ese es un hábito peligroso, cariño. La gente es asesinada por saber demasiado». «Solo estaba buscando agua», dijo Clara Ara, manteniéndose firme, aunque sus manos temblaban. «Disfrútala», Marco se burló. «No estarás aquí mucho tiempo, de una forma u otra». La empujó deliberadamente, golpeando su hombro con la fuerza suficiente para hacerla tropezar. Clara Ara lo vio irse. Un escalofrío le recorrió la espalda. No era solo su ira, era la forma en que la miraba, como si supiera algo que ella no sabía. Más tarde esa noche, la tormenta regresó con venganza. Los truenos sacudieron los cimientos de la casa. La cena fue un asunto silencioso. Dominic se sentó a la cabecera de la mesa, Clara Ara a su derecha, Constance a su izquierda. Marco estaba ausente. «¿Dónde está tu hermano?», Clara Ara preguntó, tratando de romper la tensión. «Fuera», dijo Dominic, cortando su bistec con precisión quirúrgica. «Resolviendo un problema». «Él cree que soy una espía», Clara Ara soltó. Dominic hizo una pausa. La miró, sus ojos oscuros indescifrables. «Marco ve sombras en todas partes. Eso lo mantiene vivo. Pero él conoce mis órdenes. Estás fuera de los límites». «Me asusta, Dominic». Dominic dejó su cuchillo. Se acercó a la mesa, cubriendo su mano con la suya. Su piel era cálida, áspera. «Mientras estés en esta casa, eres intocable. Te doy mi palabra». ¡Boom! Se aclara la garganta. La explosión no fue un trueno. Fue más nítida, más fuerte, y sacudió las tablas del suelo.
El candelabro de cristal sobre ellos vibró violentamente. Antes de que Clara pudiera gritar, las alarmas comenzaron un chillido agudo que perforaba los oídos. ¡Abajo! Dominic rugió. Volcó la pesada mesa de roble con fuerza inhumana, agarrando a Constance y empujándolo detrás de ella. Tiró a Clara junto a él, sacando, se aclara la garganta, una pistola de una funda debajo de su chaqueta en un movimiento fluido. ¿Qué está pasando? Clara gritó, aferrándose a Constance, que estaba llorando. «Brecha», dijo Dominic, su rostro transformándose. El sofisticado hombre de negocios se había ido. El asesino había vuelto. Voló la puerta principal. ¿Quién? Moretti. Un tiroteo estalló en el pasillo principal. Armas automáticas. Sonaba como una zona de guerra. «¡Silas!», Dominic gritó en su micrófono de solapa. «¡Reporta!». «Perímetro violado. Tienen un camión. Atacaron el vestíbulo. Fuerte resistencia. Tenemos estática adentro. Hay alguien adentro». Dominic maldijo en italiano. Miró a Clara. «Escúchame. Toma a Constance. Ve a la biblioteca. Hay un panel detrás de la estantería, tercera fila desde abajo. Empuja el libro con el lomo azul. Abre una habitación de pánico. Entra y ciérrala. No la abras para nadie más que para mí, ni siquiera para Marco. ¿Entiendes? No te dejaré. Vete». Dominic la empujó hacia la entrada de servicio. «Te daré tiempo». Se aclara la garganta. Clara agarró la mano de Constance. «Corre, bebé. Corre». Corrieron por la cocina. El personal se había ido, escondido o muerto. Ella no sabía. Irrumpieron en el pasillo que conducía a la biblioteca. El cristal se hizo añicos por todas partes. Las balas roían el panel de yeso a centímetros de la cabeza de Clara. Ella se agachó, arrastrando a Constance por el suelo. Vio hombres con equipo táctico negro y pañuelos rojos, los colores de Moretti, pululando por la escalera principal. Dominic estaba allí, de pie detrás de un pilar de mármol, disparando con una precisión mortal. Abatió a 2 hombres con 2 disparos, pero estaban avanzando. Clara llegó a las puertas de la biblioteca. Las empujó para abrirlas y las cerró de golpe, echando el pesado cerrojo. «El libro, el libro», murmuró, escaneando las estanterías frenéticamente. «Lomo azul allí», señaló Constance. Clara corrió hacia el estante. Encontró el libro azul, El Conde de Montecristo. Lo empujó. Clic. La estantería gimió y se abrió hacia adentro, revelando una puerta de acero. «Entra, Constance». «¡Espera!», Constance gritó. «¡Muffin!». El gato estaba acurrucado debajo de un escritorio, silbando. «Constance, entra». Clara empujó al niño al espacio oscuro. Se volvió para buscar al gato. Mientras agarraba al animal aterrorizado, la puerta de la biblioteca explotó hacia adentro. Astillas de madera volaron como metralla. Clara cayó hacia atrás, aferrada al gato. Un hombre atravesó los restos de la puerta. No llevaba máscara. Llevaba un traje llamativo. Era Marco. Sostenía una pistola silenciada. Miró a Clara y luego a la puerta abierta de la habitación de pánico, donde Constance era visible, temblando en la oscuridad. «¡Marco!». Clara jadeó. «¡Ayúdanos! ¡Están en la casa!». Marco no bajó su arma. Sonrió, pero no le llegó a los ojos. «Sé que están en la casa, Clara. Les abrí la puerta trasera». La sangre de Clara se congeló. «Tú eres el traidor». «Traidor es una palabra tan fea», dijo Marco, acercándose. «Soy un visionario. Dominic está arruinando esta familia con sus códigos y su honor. Los Moretz me ofrecieron a la ciudad. Todo lo que tengo que hacer es entregarles al chico». Levantó la pistola, apuntando directamente a Constance. «¡No!».
Clara gritó. No pensó, no tenía un arma, tenía un gato enojado de 10 Philip. Clara lanzó a Muffin directamente a la cara de Marco. El gato, ya aterrorizado, se aferró a la cara de Marco con sus 4 juegos de garras, chillando como una banshee. ¡Ah, quítalo! Marco gritó, disparando a ciegas. La bala salió disparada, rompiendo un globo. Él tropezó hacia atrás, arañando al animal. Clara se puso de pie. Agarró lo más pesado que pudo alcanzar, un busto de bronce de Julio César, y lo blandió con cada gramo de fuerza histérica que poseía. ¡Crack! El bronce golpeó la sien de Marco. Cayó como una piedra. La pistola patinó por el suelo. Muffin se lanzó a la habitación de pánico. Clara se quedó sobre Marco, el pecho jadeando. Estaba inconsciente, sangrando. Agarró la pistola. Sus manos temblaban tan fuerte que casi la suelta. Retrocedió a la habitación de pánico. Agarró el pomo y cerró la pesada estantería. Justo cuando escuchó más pasos entrar en la biblioteca, echó los cerrojos internos. Estaban sellados. Clara, susurró Constance en la oscuridad total. Estoy aquí, Constance, susurró, atrayéndolo a su regazo. Agarró la pistola con una mano y sostuvo al niño con la otra. Fuera de la puerta de acero escuchó a los hombres gritar: «Marco ha caído». «¿Dónde está el chico?» «La pared. Es una puerta oculta. Vuélenla». Clara cerró los ojos con fuerza. «Dominic, por favor». Entonces, amortiguado a través de las gruesas paredes, escuchó un sonido que nunca pensó que estaría feliz de escuchar. El rugido de una escopeta y la voz del propio diablo. «Nadie toca a mi hijo». El tiroteo fuera de la habitación del pánico se intensificó. Una cacofonía de violencia. Duró 5 minutos, luego silencio. Clara contuvo la respiración. Un golpe fuerte en la puerta de acero. 3 golpes lentos. Clara. La voz de Dominic era ronca, sin aliento. «Abre la puerta». Clara dudó. «¿Qué? ¿De qué color es el libro?» «Azul», respondió Dominic. «Montecristo, abre la maldita puerta, Clara». Ella la abrió. Dominic estaba allí, su camisa blanca empapada en sangre. Parte suya, la mayor parte no. Parecía haber caminado por el infierno. Vio a Clara sosteniendo el arma. Vio el cuerpo inconsciente de Marco en el suelo afuera. Vio a Constance a salvo en la esquina. Dominic soltó su escopeta. Entró en la pequeña habitación y cayó de rodillas, rodeando la cintura de Clara con sus brazos, enterrando su rostro en su estómago. «Lo salvaste», jadeó, su voz quebrándose. «¿Otra vez?» Clara soltó el arma. Su adrenalina se desplomó y comenzó a temblar incontrolablemente. Puso sus manos sobre los hombros empapados de sangre de Dominic. «Fue Marco», susurró. «Minic, fue Marco». Dominic levantó la vista. Sus ojos eran duros pero llenos de una terrible tristeza. «Lo sé». Silas encontró su teléfono. Se levantó, poniendo a Clara y Constance de pie. «Ven, no podemos quedarnos aquí. La casa está comprometida. Nos vamos». «¿A dónde vamos?» Dominic la miró y por primera vez Clara vio algo parecido al amor en sus ojos. No un amor seguro y gentil, sino una posesión feroz y ardiente. «Al único lugar donde no buscarán», dijo Dominic. «Vamos a la guerra, Clara, y tú vas a ser mi reina». La casa segura no era una casa, era el ático de la torre obsidiana, una aguja de cristal y acero de 70 pisos con vistas al río Chicago. Era frío, moderno y completamente sin alma, un marcado contraste con la historia gótica de la finca. Pero era seguro.
El ascensor requería un escaneo de retina. Las ventanas eran a prueba de balas, y Silas había estacionado un pequeño ejército en el vestíbulo. Eran las 23 a.m. La adrenalina de la fuga se había desvanecido, reemplazada por un agotamiento profundo hasta los huesos. Constance finalmente dormía en el dormitorio principal, custodiado por 2 hombres. En la sala de estar, la única luz venía del horizonte de la ciudad abajo, proyectando largas sombras cambiantes por el suelo. Dominic se sentó en el borde de un sofá de cuero. Se quitó la camisa, una toalla presionada contra su hombro izquierdo. Una bala lo había rozado durante la fuga, una herida superficial, pero era profunda y sangraba lentamente. Clara entró, llevando un botiquín de primeros auxilios que había encontrado en el baño. Se había lavado la sangre de las manos, pero aún podía oler el toque metálico de la biblioteca. «Déjame hacerlo», dijo, su voz tranquila pero firme. Dominic levantó la vista. Sus ojos eran oscuros, orlados de fatiga. «Puedo manejarlo. He tenido cosas peores». «Sé que sí, pero estás temblando». Él no discutió. Estaba temblando no por miedo, sino por el choque de adrenalina y la rabia de la traición. Movió la toalla a un lado. La herida era solo un desgarro irregular a través del músculo. Clara se arrodilló entre sus piernas en el suelo, abriendo el botiquín. Vertió antiséptico sobre la herida. Dominic no se inmutó, ni siquiera hizo un sonido. Solo observó su rostro mientras ella trabajaba. «Lo mataste», dijo Dominic de repente. Las manos de Clara se congelaron. «Marco, él está...» «No, pero nunca despertará. Los médicos dicen que el golpe en la sien causó una hemorragia masiva. Está en un ventilador en el ala médica de la finca. Es un vegetal». Clara tragó con dificultad, conteniendo una oleada de náuseas. «Yo no quise. Iba a matar a mi hijo, Clara». Dominic extendió su mano, ahuecando su barbilla, obligándola a mirarlo. Su tacto fue eléctrico. «No mataste a un hombre. Mataste a un perro rabioso. Salvaste a Constance. Me salvaste a mí». Estaba aterrorizada. Susurró, sus ojos llenos de lágrimas. «Solo soy una camarera, Dominic. Sirvo café, no golpeo a la gente con estatuas, no huyo de los disparos». «Ya no eres solo una camarera». Su pulgar apartó una lágrima que caía por su mejilla. «Tienes el corazón de una leona. Te vi esta noche. No corriste. Luchaste». Clara terminó de vendar la herida, sujetando las gasas. Se quedó allí, arrodillada ante él, sus manos descansando sobre sus rodillas. La distancia entre ellos parecía inexistente. El aire en la habitación era denso, cargado con el trauma compartido y la innegable atracción que se había ido construyendo desde aquella primera noche bajo la lluvia. Dominic se inclinó hacia adelante. Su rostro estaba a centímetros del suyo. Ella podía sentir el calor que irradiaba su pecho desnudo, ver la intrincada tinta del tatuaje de la cruz sobre su corazón y las cicatrices irregulares de viejas guerras en sus costillas. «¿Por qué regresaste?», Dominic preguntó, su voz un murmullo bajo en la biblioteca. «Estabas a salvo en la habitación de pánico. Abriste la puerta para mí. Tocaste», Clara dijo simplemente, «y no podía dejarte ahí sola». Dominic soltó un aliento tembloroso. «Todos me dejan, Clara. Mi esposa se fue cuando la vida se puso demasiado difícil. Mi hermano me vendió por poder. En este mundo, la lealtad es un mito». «No para mí», Clara susurró. Dominic gimió un sonido de resistencia derrotada y estrelló sus labios contra los de ella. No fue un beso suave. Fue desesperado. Fue el sabor del whisky y la sangre y la supervivencia. Las manos de Dominic se enredaron en su cabello,
acercándola como si quisiera fusionar su propia alma con la suya. Clara se levantó sobre sus rodillas, rodeando su cuello con sus brazos, tirándolo hacia abajo. Para un hombre que trataba con la muerte, su toque estaba abrumadoramente vivo. La besó como si se estuviera ahogando, y ella fuera la única heredera que quedaba en el universo. Él se echó hacia atrás, apoyando su frente contra la de ella, ambos jadeando. No puedo prometerte un final feliz, Clara, jadeó. Soy un hombre malo. He hecho cosas terribles, y esta guerra no ha terminado. Lo sé, dijo Clara trazando la línea de su mandíbula, pero no me voy a ir a ninguna parte. Dijiste que estaba en la jaula ahora. ¿Recuerdas? Dominic soltó una risa oscura y seca. La jaula está abierta. Puedes irte. Te daré un billete de avión y dinero, una nueva identidad. Puedes ir a París esta noche. Clara lo miró. Pensó en su apartamento solitario, las facturas, los interminables turnos en el restaurante. Luego miró al hombre que había destrozado el mundo para salvar a su hijo. El hombre que la miraba con una intensidad tan cruda y desprotegida. No hablo francés, dijo Clara. Dominic la miró fijamente por un largo momento. Luego la jaló hacia el sofá a su lado, envolviéndola con su brazo bueno, enterrando su rostro en su cuello. Entonces te quedas, susurró en su piel. Dios te ayude, te quedas. Se quedaron dormidos así, enredados en el sofá de cuero, mientras las luces de la ciudad brillaban debajo de ellos. 2 semanas pasaron y el ático de la casa de cristal se convirtió en el centro neurálgico de la guerra de Dominic. Quemó la tierra, desmantelando el imperio Moretti pieza por pieza. Clara se convirtió en su ancla en el caos, cuidando sus heridas y manteniendo a Constance tranquilo. Pero el silencio de Don Salvatore Moretti era ensordecedor. Está planeando algo. Dominic caminaba por la sala de estar una noche. Voy a mover a Constance esta noche a los Berkshires. Tengo un parlamento con Salvatore en la siderúrgica. Es una trampa, Dominic. Clara suplicó, agarrando su brazo. Lo sé. Se ajustó los gemelos, luciendo cada parte el capo letal. Pero lo saca. Quédate aquí con Silus hasta que llegue el helicóptero. Prometo volver a ti. La besó, un sello desesperado y abrasador de posesión, y se fue. 30 minutos después, las luces del ático parpadearon y se apagaron. Luces estroboscópicas rojas de emergencia bañaron la habitación en sangre. Las puertas del ascensor no se abrieron. Explotaron hacia adentro. Un tiroteo estalló en el vestíbulo, silenciando a Silus y a los guardias al instante. Constance, el armario. Clara empujó al niño aterrorizado adentro. No hagas ningún ruido pase lo que pase. Agarró una pesada lámpara de bronce y retrocedió a la esquina. Un hombre atravesó el humo. Llevaba un impecable traje blanco que parecía brillar con la luz roja. Era Don Salvatore Moretti. El señor Valente está actualmente rodeando un edificio vacío. Salvatore sonrió fríamente, pasando por encima del cuerpo inconsciente de Silus. ¿Por qué luchar contra el león cuando puedo robarle a su cachorro? Hizo una señal a sus hombres. Revisen las habitaciones, encuentren al chico. ¡No! Clara gritó, lanzándose sobre Salvatore. Él la atrapó fácilmente, dándole un revés en la cara. Ella cayó, saboreando el cobre, inmovilizada en el suelo por la punta de su bastón. El chico es una palanca, querida. Salvatore se burló. Tomo al heredero y Dominic entrega la ciudad. La mente de Clara corría. Si se llevaban a Constance, Dominic quemaría el mundo, pero Constance podría morir en el fuego cruzado. Ella tenía que convertirse en el objetivo. Tómame a mí en su lugar, jadeó. Valgo más. Eres solo una amante. Estoy embarazada, mintió.
las palabras saliendo en un torrente desesperado. Llevo a su hijo, otro heredero. Salvatore hizo una pausa. Sus ojos se entrecerraron. Si te llevas a Constance, Dominic simplemente te matará, Clara siseó. Pero si te llevas a la mujer que ama y a su hijo nonato, se arrodillará, te dará todo. Salvatore sopesó las opciones. Un argumento convincente. Secuestrar a una novia es solo negocio. Hizo una señal a sus hombres. Agárrenla, dejen al chico. Le ataron las muñecas con bridas. Mientras la arrastraban al ascensor de servicio, Salvatore gritó a la habitación vacía. Dile a Dominic si quiere a su reina de vuelta. Ven al viejo matadero. Medianoche. Clara miró hacia el armario una última vez, rezando para que su mentira les diera tiempo suficiente a Dominic para salvarlos a todos. Dominic permaneció en el hueco silencio de la siderúrgica, dándose cuenta demasiado tarde de que la reunión era una diversión. Su teléfono vibró. «Papá». El susurro aterrorizado de Constance congeló el corazón de Dominic. El hombre malo se llevó a Clara. Ella le dijo que la llevara a ella. Dijo que estaba embarazada para que no me llevara a mí. Una rabia glacial pura inundó las venas de Dominic. Salvatore no solo había roto la tregua, había firmado su sentencia de muerte. Dominic cargó su rifle, sus ojos muertos y fríos. «Maten a todos», ordenó a sus hombres. «Déjenme a Salvatore a mí». En el matadero abandonado, Clara estaba atada a una silla, con el rostro magullado. Salvatore miró su reloj, sonriendo cruelmente. «No viene, querida, te sacrificaste por nada». De repente la energía se cortó, la oscuridad envolvió la habitación. Luego, las puertas principales explotaron hacia adentro cuando un camión blindado embistió la entrada. Un tiroteo estalló, una sinfonía ensordecedora de caos. Dominic descendió de las pasarelas como una sombra, su cuchillo destellando con los flashes de luz estroboscópica de las bocas de las armas. Cortó las ataduras de Clara en un movimiento fluido. «Ponte detrás de mí». Salvatore emergió de la penumbra, disparando un pesado revólver. Una bala golpeó el chaleco antibalas de Dominic, haciéndolo tambalear. Pero el dolor era irrelevante ahora. Rugiendo como un león herido, Dominic cargó, tacleando al viejo don contra una pila de cadenas oxidadas. Estrelló a Salvatore contra un pilar de hormigón, sus manos cerrándose alrededor de la garganta del hombre. «Ella lleva a tu heredero». Salvatore jadeó, burbujas de sangre en sus labios. «Matarme no salvará al bastardo». Dominic congeló su cuchillo, flotando a centímetros del pecho de Salvatore. Miró a Clara, confusión, luchando con adrenalina en sus ojos oscuros. «Mentí», Clara gritó, pasando por encima de los escombros de la batalla. «Mentí para salvar a Constance. No hay bebé». Los ojos de Salvatore se abrieron ante la realización de que una simple camarera había superado a un señor del crimen. Tú mientes». «Ella te superó». Dominic susurró una sonrisa aterradora, adornando su rostro salpicado de sangre. «Adiós, Salvatore». Clavó el cuchillo, terminando la guerra al instante. El silencio cayó sobre el piso de matanza. Dominic se levantó, respirando con dificultad, y tropezó hacia Clara. Ella corrió hacia él, chocando contra su pecho. Él la abrazó tan fuerte que apenas podía respirar, enterrando su rostro en su cabello. «Pensé que te había perdido», jadeó, su voz quebrándose. «Cuando Constance llamó, morí, Clara. Estoy aquí», sollozó ella, besando sus manos maltratadas. «Estoy justo aquí». «Mentiste». Él se echó hacia atrás, buscando su mirada intensamente. «Sobre el bebé, era la única manera de hacer que se fuera».
Constance. Dominic soltó una risa histérica y aliviada. La besó ferozmente, sellando una promesa de para siempre. Estás absolutamente loca, murmuró contra sus labios. Y eres lo único sin lo que no puedo vivir. Vámonos a casa. Desde un callejón lluvioso hasta la costa italiana, Clara y Dominic demostraron que el amor no se trata solo de momentos suaves. Se trata de por quién estás dispuesto a sangrar. Clara no solo salvó a un niño esa noche, salvó el alma de un hombre que pensó que estaba más allá de la redención. ¿Qué pensaste de la valentía de Clara? ¿Habrías arriesgado tu vida para salvar a un niño perteneciente a la mafia? Haznos saber en los comentarios a continuación. Si esta historia te mantuvo al borde de tu asiento, por favor dale al botón de me gusta. Realmente ayuda al canal. Y no olvides suscribirte y tocar la campana para que nunca te pierdas una historia. Tenemos un nuevo cuento la próxima semana sobre un multimillonario que se enamora de su guardaespaldas. No querrás perdértelo. Gracias por mirar.